Es un gusto poder volver a ver a los del Basecamp también, al resto también, pero ver a algunos de que no habéis podido venir durante 3 meses, 3 largos meses. Así que os doy una bienvenida especial y nos alegramos muchísimo de veros. Seguimos la serie en números. Siempre digo que si eres nuevo en la fe, empieces por el Nuevo Testamento, pero tiene unos principios fantásticos. Hemos visto el resumen y vamos a ir viendo diferentes partes. Te animo a tener la Biblia abierta o el app e ir siguiendo los diferentes versículos, porque si no la predicación va a parecer que voy saltando de tema en tema, pero lo único que hago es seguir el hilo que tenemos en el texto. Así que si lo tenéis abierto podéis ir viendo por dónde voy. Lo primero que nos aparece en el capítulo 10 son las trompetas. Y después nos habla del maná, después nos habla de pidiendo carne, etcétera, etcétera. Y vamos a ir hablando de los temas estos principales. Tengo un pequeño una pequeña canción o una banda sonora, algo así, que tenéis que intentar averiguar primero. ¿Habéis visto el pasapalabra, no? Que aprieta así, sabe qué canción es. Pues eso es lo que tenéis que hacer y os voy a dar maná, ¿vale? Marilina tiene maná y el primero que lo averigüe le traerá Marilina algo de maná. Los jóvenes, ¿queréis maná? Pues venga, Seba, atento, ¿vale? Escuchamos. El primero que me diga de qué es, se lleva el maná de esta mañana. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Cuál es? Gladiador. Muy bien, muy bien. Pues tiene un maná. ¿Cuál era tu nombre, perdona? Silvina. Te traen el maná. Marilina te trae el maná. Es totalmente dietético. No engorda ni nada. Así que ahí tienes tu maná. Muy bien. Gladiador. Mi compañero y yo de fútbol, mi amigo Pablo, nos subíamos en el coche y íbamos al partido de fútbol y siempre poníamos la banda de Gladiador. ¿Por qué? Porque nos predisponía a comernos al enemigo, ¿no? Hasta que llegábamos y nos ponían en el banquillo, ¿no? Pero esta canción, esta banda sonora nos predisponía a hacer algo. Dios es un Dios de totalidad de nuestro ser. Así que les da una nube visual para ver la dirección donde quiere ir. Y además le da un sonido, le da una serie de claves, de sonidos, de trompetas, predisponiéndolos o para reunirse, o para moverse, o para guerrear, o para celebrar. Un sistema portátil de mensajería instantánea que llegara a todo el campamento. Una forma que tenían la mayoría, o que hemos tenido la mayoría de pueblos, en nuestros pueblos era la campana en su época, ¿verdad? Pues, ¿qué aprendemos de esto? Dios tiene un sistema visual y le da un sistema también sonoro. Lo que vemos es que Dios es un Dios práctico y efectivo. Siempre que venimos a la Biblia vemos primero qué aprendemos de Dios. Vemos que Dios es un Dios práctico y efectivo. Y en todo lo que hacemos como iglesia, como personas, pues intentamos aprovechar los recursos, las diferentes capacidades que tenemos y hacerlo todo de forma práctica y efectiva. Con un sonido llegaba a todo el campamento y con el sistema, con la clave de sonido, podían predisponerse a hacer exactamente lo que Dios quería. Otra cosa que aprendemos, nuestra relación con los demás, con el mundo, con Dios, involucra en realidad todos los sentidos. Dios nos ha hecho multifacéticos, nos ha dado muchos sentidos. No es de extrañar que cuando vamos a la Santa Cena utilicemos todos los sentidos. Hablamos de la palabra, la escuchamos, hablamos del pan, del vino, lo olemos, lo comemos, lo tocamos. Dios es un Dios que quiere estar involucrado en todo lo que somos, en nuestras emociones, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Dios quiere transformar y dirigir todo en tu vida.
Vemos aquí en un PowerPoint unas trompetas que pueden ser similares a las que se tocaban. Si vas a Israel, en el Temple Institute, han intentado reproducir unas que aparecieron en el arco romano en Roma después de saquear Jerusalén. En sus arcos de la victoria, pues hablaban de las cosas que habían traído, de las cosas que habían esquilmado, etcétera, etcétera. Y tenían un código. Aquí leemos en el texto una alarma, pero el lenguaje nos habla de sonidos largos, un soplido largo o soplidos cortos. Y en la palabra de Dios no tiene desperdicio ninguna. Hemos dicho que Dios es un Dios eficiente y podemos ver el sistema. Hace un quiasmo en la estructura del texto. Muchas veces los textos están escritos en forma que no solo lo que dicen, sino en la forma en que están puestos, nos dicen o enfatizan ideas teológicas en el texto. Esto es lo que aparece aquí en el texto. Veamos el PowerPoint. Sonido largo, se tienen que reunir. Sonido corto, moverse. Corto, guerra. Largo, celebración. Entonces, lo vamos a dejar ahí por un minutito. Esta estructura de quiasmo, lo que nos está diciendo, nos puede decir varias cosas. En este caso nos está diciendo que el principio es igual que el final y el centro es igual al uno al otro. ¿Qué quería decir esto con esta estructura? ¿Qué nos quiere explicar? Lo vamos a aplicar directamente a nosotros sabiendo que para el pueblo de Israel era lo mismo. Estamos en el año de amar a la iglesia. Este es el propósito que nos hemos puesto este año. Y este quiasmo nos recuerda que reunirnos es siempre una celebración. Que podamos reunirnos todos es siempre una celebración. Poder reunirnos como iglesia es siempre una celebración. Tiene que ser el principio y el fin de nuestra actividad como cuerpo de Cristo. En medio hacemos muchas cosas, pero el principio y el fin de lo que hacemos como cuerpo de Cristo es celebrar a Dios y que podemos tener una familia de iglesia. También nos dice que reunirnos es algo que nos recuerda que hemos sido libres del pecado, sacados a la libertad y que Dios provee todo lo que necesitamos y nos dirige hacia una tierra mejor. Esto es el principio y el final. Y la parte central nos dice que cumplir nuestra misión, movernos como iglesia, andar, en cierta forma siempre es una guerra, siempre es una batalla. ¿Tenemos nosotros algún tipo de enemigo? Lo veremos después. Estamos en guerra con el pecado que llevamos dentro y que nos asedia afuera. En esta tierra la iglesia siempre está en movimiento, en lucha con lo que nos oprime como personas y lo que nos oprime como comunidad. Siempre Dios nos tiene en misión, en batalla, en preparación, en algo que hacer. Es muy raro que Dios nos tenga quietos sin hacer nada. Dios siempre nos tiene andando y moviéndonos. Y son 2 trompetas. ¿Por qué 2 trompetas? Decimos que en el texto no se desperdicia nada y todo tiene un simbolismo y una idea. El número 2 se convirtió en el símbolo del testimonio. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo, sino que tendría que ser necesariamente el testigo de 2 personas. Cualquier delito no puede ser palabra contra palabra, sino tiene que haber por lo menos 2 testigos. Así que, ¿cuántos espías envió Moisés a espiar en la tierra prometida? 12, os estoy engañando. ¿Pero qué pasó? Que le salió mal. Así que Josué, ¿cuántos envía? Aprendió la lección y entonces envía a 2. Eran suficientes para dar testimonio de lo que iban a hacer. ¿Quién testifica de Jesucristo? Según Juan 8:18. El Padre y Él, 2 testigos. ¿Cuántos testigos envía Jesús a testificar de Él? ¿Los manda en misión de 2? En 2. Y cuando los testigos del Apocalipsis vienen, ¿cuántos son? 2 testigos. Profetizan, los matan y entonces sonarán las trompetas y vendrá Jesús en juicio a restaurar todas las cosas. 2 trompetas que emiten testimonio de la voluntad de Dios para su pueblo. Tocan y el pueblo sabe perfectamente lo que tienen que hacer.
Y nosotros tenemos también dos testigos, Juan 16:13 y Juan 14:26. El Espíritu Santo da testimonio a Jesús recordándonos y aclarándonos su palabra. Tenemos dos testigos, el Espíritu Santo que nos declara lo que está en la palabra, nos habla a nuestros corazones para poder interpretar y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuándo tenemos que parar? ¿Cuándo tenemos que movernos? Tenemos dos testigos, el Espíritu y su palabra, el Espíritu que nos habla a través de la palabra de Dios. Entonces pasamos de las trompetas al orden de marcha. Tenemos las nubes, tenemos las trompetas para marchar y ahora nos dice cómo hacían esa marcha, versículos 11 al 28. Vemos, si nos acordamos de las primeras predicaciones del año pasado de Números, esta era la disposición del campamento. Vamos a verlo en nuestras pantallas. La disposición del campamento era un cuadrado perfecto, ¿os acordáis? Donde el tabernáculo, Dios estaba en el centro y es el gran símbolo de que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, ¿verdad? Pero claro, moverse en bloque por el desierto, por los caminos, iba a ser un poco difícil. Así que Dios les da un orden. El orden es este. Primero el arca, Judá, después se mueve la parte sur. En la siguiente diapositiva vemos como un orden empieza Judá, la parte de abajo sur, después empieza el este y al final el norte. Hacían como una figura desenvolvente, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de esto? 1. A Dios le gustan las cosas con orden y sentido. Hemos hablado de un Dios práctico, eficiente, que le gustan las cosas con orden y sentido. Si te das cuenta, primero va el arca. Dios dirige y la tribu que va después es Judá. Vemos en la siguiente diapositiva cuál es el orden. No irían de 3 en 3, sino me imagino que uno detrás de otro iba el arca, Judá, que es la segunda tribu más grande. No necesitaban la tribu más grande porque estaba el arca, y el arca no había que protegerla, sino te protegía a ti. Y la parte más débil del campamento, ¿cuál es? La retaguardia. ¿Qué pone Dios en la retaguardia? La tribu de Dan, que es la más poblada, la más fuerte. Entonces pone arca, la segunda tribu más fuerte, y en el medio pone las tribus más débiles. ¿Qué necesitas proteger? Pues los más débiles, los que tienen menos, los que son menos numerosos, los pongo en el medio. En el centro está Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Qué podemos seguir aprendiendo de esto? Al principio siempre tiene que estar el arca, pero Dios tiene que estar también en medio de todo. ¿Veis que se va intercalando las diferentes tribus levitas con las diferentes partes del tabernáculo? Dios nos dirige al principio y quiere estar presente en medio de todo lo que hacía con su pueblo. Y quiere estar en medio de tu vida y de la mía. Lo único que no quiere ser Dios es el final. Ni el resto, ni los restos, ni las obras. Dios quiere dirigirte, quiere estar involucrado en medio de todo lo que es tu vida. Dios lo único que no se acomoda es con ser el final, el resto ni las obras. Dios debe ser primero y debe estar presente primero y en medio de todo lo que hacemos. Piensa, ¿dónde está Dios presente en tu día? ¿Y en tu semana? Dios quiere un orden en tu vida, Dios quiere que seas eficiente, Dios quiere ser primero en tu vida, quiere estar involucrado en todo, pero Dios no quiere ser el final. No porque a Él le importe ser el final, sino porque lo que más se disfruta en el mundo, lo que más se disfruta como persona es a Dios mismo. Por eso Dios, siendo Dios, quiere dirigirte y quiere estar involucrado en todo tu día. No podemos dejarlo para el final del día o para dejarlo al final de la semana o al final del año. Dios quiere estar en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que vivimos, porque estando Él delante y en medio de todo, nuestra vida es mucho mejor, nuestra vida es mucho más satisfactoria, nuestra vida es una vida guiada y filtrada por Dios y guiada por Dios en todo. Así que llegamos a la parte del versículo
32, del versículo 29 al 32, en donde nos habla del suegro. No sabemos si es suegro o cuñado, porque en hebreo familiar, la palabra es como familiar, político seguramente, podía designar al suegro, al cuñado, al concuño, etcétera, etcétera, etcétera. Y podría ser Jetro perfectamente, aquí se llama Jobab, pero obviamente podía tener varios nombres Jetro, ¿verdad? Carlos Jesús Alfredo de Sinaloa tiene 5 nombres, ¿no? Cualquiera puede tener varios nombres y podía llamarse Jetro, Jobab, y aparece además con otro nombre en otra porción. Pero seguramente sería el cuñado. Y el cuñado, obviamente, mientras que la cosa está tranquila, están en el Sinaí. Es un trozo de desierto árido, allí no se mete nadie con ellos, pero en el momento en que se empiezan a caminar para meterse en el valle, en la parte fértil, esos trozos de tierra ya valen. Y además viven allí unos medio salvajes, bastante fieros en batalla. Era como los Kinglos, ¿cómo se llamaban los de Star Trek? Kinglons, ¿no? Eran tan bestias como estos en el sentido de que tenían fama de guerreros, de brutalidad en la guerra, etcétera, etcétera. Y el cuñado se quiere apear. Dice, yo ya no voy. Yo aquí estaba bien, pero ahora me voy a mi tierra. Y se quiere ir hacia su tierra. Pero Moisés le dice, mira, tú eres un local, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un sitio nuevo, le preguntas a Jobab, ¿dónde está el mejor kebab, no? ¿Quieres que te diga exactamente, cuando viajas a un sitio, alguien local que te diga los mejores sitios? Entonces le dice a Jobab, tú vienes con nosotros y nos dices, serás nuestro soj. Nos dice, tú conoces mejor dónde podemos acampar. Pero tengo una pregunta. ¿Quién dirigía al pueblo? ¿Quién le decía dónde ir? Dios, muy bien. ¿Cómo? ¿A través de qué? Oigo murmullos, pero no os entiendo. ¿Nube? ¿Y qué más? ¿Qué iba delante de todo, hemos dicho? El arca. ¿Para qué quieres a Jobab? ¿Qué sentido tiene Jobab? Me imagino que tiene el mismo sentido que cuando Jesús le dice, después de resucitar a Lázaro, a algunos que muevan la piedra. Después de resucitar a alguien, mover la piedra. El mismo sentido que tiene que le dice a los discípulos, tira la red por el otro lado, los peces podían haber saltado en la barca. El mismo sentido que tenía cuando le dice a Pedro que vaya y pesque, el pez que tendrá la moneda. ¿No era más fácil sacar la moneda de algún lado, reproducirla en el sentido de, mira, aquí está la moneda? ¿Por qué Dios quiere nuestros pasos de fe? ¿Por qué Dios quiere nuestra iniciativa? ¿Por qué Dios quiere nuestra experiencia? ¿Por qué quiere Dios nuestra sabiduría? ¿Por qué quiere un Jobab que ya le está diciendo dónde ir, pero que le diga un poco mejor exactamente dónde es el mejor sitio, por ejemplo? En la providencia soberana de Dios caben nuestros libres actos de fe. Dios te guía con grandes trazos. ¿Cómo lo sigues? Él deja hueco para que dependa de ti. Él tiene un GPS divino que les dirige con la nube y el arca y le dice, vamos hacia Parán. Y seguramente Jobab diría, bueno, Parán del norte está más resguardado del frío. Es igual que, ¿para qué orar? Si Dios ya ha hecho sus decisiones, ya tiene su providencia. La providencia divina tiene en cuenta la fe que ejercitamos al orar. O mejor dicho, la fe que dejamos que Dios ejercite a través de nosotros al orar.
Las trompetas en el 10:9 ayudan a recordar a Dios que son su pueblo para ganar la victoria. ¿De verdad necesitaban tocar la trompeta para recordarle a Dios que tenían una batalla? ¿Es que no se acordaba? Claro que sí, pero quiere nuestra dependencia voluntaria y nuestra iniciativa. La lección es clara. Dios está en control utilizando y teniendo en cuenta tus deseos, tu experiencia, tu sabiduría, tu iniciativa y tu fe. Si lo quieres resumir en una frase, es esta. Seguir a Dios no te anula, te empodera. Empoderar se utiliza hoy en día para otras cosas, pero me gustaría utilizarlo en este sentido. Seguir a Dios no te anula, todo lo contrario, te empodera. Así que llegamos a la oración de fe, números 10, 35 al 36, una oración en la que Moisés hace cada vez que se movía el campamento y se paraba el campamento. Mira lo que oraba Moisés. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Mi pregunta anterior, ¿tenemos nosotros enemigos? ¿Tenemos algún tipo de enemigo nosotros? ¿Podemos hacer esta oración? La mejor mentira del enemigo es engañarnos de que no existe. Lo ha conseguido en Occidente. Porque todo el que cree que existe el diablo, cree que existe Dios. Lo puede adorar o no, pero saberlo sabe. Lo mejor que hay es decir que no existe ni mal ni bien, ni el diablo ni Dios. No existe absolutamente nada. Es la gran mentira. Y nosotros perfectamente sabemos que tenemos un enemigo. Unas huestes que no quieren que estés aquí ni que esta iglesia esté aquí. Una batalla espiritual que ganamos pegados al Dios que lo puede todo y que ya lo ganó todo. Así que podemos orar esta oración perfectamente. Pero una pregunta. ¿Podemos orar a Dios que aparte de nosotros los enemigos? En los Salmos habla de que los juzgue, etcétera. Pero por otro lado nos dice Dios que oremos por nuestros enemigos. Segunda paradoja de hoy. La primera era, ¿para qué querías a Jobab? La iniciativa, la sabiduría divina y la providencia de Dios. Hemos visto que Dios en su providencia ya tiene en cuenta la iniciativa humana. ¿Vale? Ahora tenemos otra paradoja. ¿Cómo orar en contra de los enemigos? Que se aparten de mí, que Dios los juzgue. David tenía palabras muy severas en contra de sus enemigos. Y por otro lado, orar por los enemigos. Bueno, creo que es muy fácil en realidad. Podemos orar así. Dios, salva a todos tus enemigos, de los cuales yo era uno. Salva a todos tus enemigos que se van a arrepentir, que se van a humillar ante ti. Pero aquellos que nunca lo van a hacer, que sean dispersados y huyan de tu presencia en nosotros. Señor, conviértelos, sánalos, pero si nunca se van a volver a ti, apártalo de nosotros, júzgalos, quítalo de nuestra presencia. Y ahora que habéis vuelto los del Basecamp, podemos orar también. Vuelve, oh Dios, con los millares de millares y tráenos a toda la iglesia junta. Amén. Amén. Así que hemos pasado de trompetas al cuñado de Moisés, a la oración, y ahora vamos a pasar al capítulo 11, codornices. Están todo un año en el Sinaí. Han obedecido a todo. Haz el tabernáculo así, así, así. Hecho. Consagra a los levitas, hecho. Celebra la Pascua, hecho. Es más, no la puedo celebrar. Se pelean con Moisés para poder celebrar la Pascua aquellos que habían tocado un cuerpo impuro. Pero de repente empiezan a caminar un día, 2 días, 3 días y todo se arruina. Empezaron a preguntar, ¿cuánto falta papá? ¿Cuánto falta papá? ¿Cuánto falta papá? Y al no recibir respuesta, se montó una revolución, una rebelión. Todo se va al garete. Mientras que la vida cristiana es fácil, todos sacamos
maravillas. Pero cuando la cosa se pone difícil, cuando vienen problemas, cuando gente nos rechaza, cuando somos incomprendidos, cuando no nos gustan ciertas cosas, de repente ya entre nosotros hay semilla plantada en pedregales. Mateo 13:20, que recibe la libertad de Dios con gozo, pero que desde que viene la aflicción se seca. ¿Cuál era este grupo? Aquí nos habla de gente extranjera, literalmente nos habla de un grupo mezclado, es lo que dice. No sabemos exactamente lo que significa. Probablemente los egipcios tenían muchos más esclavos que los israelitas, tenían muchísimos pueblos. También se habían mezclado algunos israelitas con egipcios y con otros pueblos. Pues esta mezcla de gente que no era descendiente de Jacob, arrastraron, literalmente dice que murmuran, literalmente dice que empiezan a resoplar. ¡Puf! Maná otra vez. ¡Puf! Y empiezan a arrastrar a todo el pueblo, crean un descontento tal cual que Moisés llega a decir, no estamos seguros si esta vez lo querían matar o no, pero dice, quítame la vida antes de que vea mi mal. Ya lo habían intentado matar, esta podía ser una segunda vez. Este resoplar, este murmurar, dice que llega a los oídos de Dios, porque a Dios siempre llega la murmuración. Si lo que te da vidilla es quejarte, si es parte de tu naturaleza, te aseguro que esta predicación estaba planificada desde diciembre del año pasado, ¿vale? No penséis que hoy lo he dicho directamente por ti. Así que no murmures, no te quejes, no crees problemas en el pueblo, en la iglesia, entre tus hermanos, porque es abominación para Dios. Este es un versículo de autoayuda, sobre todo para los que son muy quejones, me incluyo yo en ellos. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, cosas muy graves, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esto no te lo van a enviar por WhatsApp. Esta es la belleza de la iglesia, ¿verdad? Venimos aquí, la palabra de Dios nos dice en toda la cara que si tienes un espíritu de murmuración, de resoplido, eres abominación a Él. Dios se envenena contra ellos y consume el extremo. Seguramente si esta gente mezclada no era parte total, estaban mezclados, eran otros de las 12 o 13 tribus, como queramos mirarlo, pues estarían en la parte exterior. Así que siempre es mejor sentarse en el centro, por si acaso. ¿Vale, Luisa? En el centro siempre es mejor por si son bromas. ¿Por qué se enfada tanto Dios? Porque el pueblo se ha quejado ya numerosas veces. No tenían agua, les da agua. No tenían comida, les da maná. Moisés lloriquea y le da 70 cogobernantes. ¿Por qué se enfada tanto Dios? Los salmos, siempre decimos, deberíamos cantar más salmos. La verdad es que si cantáramos la mitad de los salmos estaríamos quejándonos todo el rato. Job, todo queja. A Dios no le importa la queja. La mitad de la Biblia es queja. ¿Qué es lo que está pasando de verdad aquí? ¿Una queja de corazón en la que le dices a tu Dios realmente lo que sientes? Nunca ha sido rechazada por Dios. La mayoría de comentaristas creen que el problema era monotonía divina, tener siempre el maná. El autor no está muy de acuerdo porque mira cómo pinta el maná. Versículo 7. Semilla de culantro con color de bedelio, sabor de aceite nuevo. Éxodo 16:31. Su sabor como hojuelas de miel. El maná que te dimos, ¿qué era? A ver, enséñanos el maná. Unos donuts. Esto es como
la típica conversación ya cuando los hijos crecen. Quieres que entren en razón y les dice, tienes que comer brócoli porque es sano. Y en algún momento siempre te van a decir esto. ¿Por qué Dios no hizo los donuts saludables? ¿Sabéis por qué? Porque 1200 años hizo el maná, 1200 años antes de Cristo hizo el maná y se lo tiraron a la cara. Es decir, era un producto buenísimo que podían hacer de todo, podían hacer harina, cocido y en torta. De Montres, estamos todo el día comiendo pan pizza, torrija, miga, naan, pudding, tostada, sándwich, bocadillo, piquito, picatoste. ¿A quién le molesta el pan? Te está dando un maná que encima dice que se pasaron 40 años en el desierto, no se le hincharon los pies, no se le pusieron antiguos o viejos los vestidos. La señora quiere un vestido nuevo, pero si se está perfecto. Esto era el cielo de los que no nos gusta comprar. Maná. Se están quejando del maná, de algo dulce que encima es bueno. No puede ser que querían simplemente carne. No estoy de acuerdo con la mayoría de los comentaristas porque es que hace nada acaban de hacer la Pascua. ¿Qué comen en la Pascua? Cordero. ¿Qué llevaban alrededor de ellos? Vacas, cabras y ovejas. ¿No tenían carne? Si tenían algo era carne. Hace nada han celebrado la Pascua, se han hinchado corderos. Y tienen que estar 2 semanas caminando a la tierra prometida. Cuando lleguen a la tierra prometida va a haber de todo. Uvas, olivos. Por 2 semanas no se pueden aguantar con maná. Mira que traían esta mezcla de gente. Éxodo 12:38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Y ovejas y ganado, muchísimo. Es algo más que la monotonía. Es cierto que encontramos a Dios maravilloso y después de un tiempo se nos puede hacer monótono. Venir a la iglesia, otra vez. Y leer la Biblia, otra vez. Eso es un niño delante de un banquete de 3 estrellas Michelin y diga, ¡oh, qué asco! Y lo puede decir perfectamente, ¿verdad? Pero creo que el problema va mucho más allá. Este es el problema verdadero. Números 11, 19 y 20. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y llorasteis delante de Él, diciendo, este es el verdadero problema del pueblo. ¿Para qué salimos de Egipto? El problema no era la queja. Se estaban quejando continuamente. Este era el problema. El problema, y lo voy a leer, era desear los pequeños placeres inmediatos de la esclavitud en vez de disfrutar de la gloriosa dificultad de la libertad. Lo repito, el problema era desear los pequeños placeres inmediatos de la esclavitud en vez de disfrutar de la gloriosa dificultad de la libertad. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo que te llama el cuerpo todo el rato inmediatamente o vivir una vida cristiana? Más fácil lo que te llama, lo que quieres hacer ahora, el momentáneo. Vivir una vida cristiana correcta delante de Dios es difícil. Pero, ¿qué trae más satisfacción? ¿Qué trae más placer a la larga? ¿Disfrutar de todo esto de forma correcta, con el plan divino? Querían placeres momentáneos anteriores en esclavitud porque sus cuerpos habían sido liberados,
pero sus voluntades no. Y nos pasa muchas veces en la iglesia, en toda la época de la iglesia, creyentes que son mezclados en el sentido de que parte de ellos quieren, pero parte de ellos no quieren. Parte de ellos quieren a Dios, pero una gran parte de ellos quieren los placeres momentáneos de la esclavitud de su pecado. Esto es lo que nos habla Hebreos, de creyentes que quieren volver a lo anterior, lo que dice Pablo de creyentes carnales. Gente que ha degustado a Dios, pero no se lo ha comido. Esto es comer carne. Esto es una referencia espiritual de lo que quería el pueblo. Y Jesús utiliza algo muy similar. En el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Jesús, se hablaba de esta forma también. Mira, por ejemplo, lo que dice Sirac, un maestro en el que habla de que absorber sus enseñanzas era comer su carne. Sirac 24, 19 al 21. Venid a mí, los que me deseáis, y comed hasta saciados de mis frutos. Los que comen de mí tendrán hambre de más, y los que beben de mí tendrán sed de más. ¿Cómo lo dice Jesucristo? ¿Os acordáis? Juan 6. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré del día postrero. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Yo creía que Juan 6 hablaba Jesucristo de la Santa Cena, pero en el contexto de Juan no tiene nada que ver con la Santa Cena. Lo que está diciendo Jesús aquí en Juan 6 es, absorbe mi enseñanza, absorbe la verdadera vida espiritual que yo estoy dando, come mi carne y mi sangre y vivirás eternamente. Absorbe a Cristo o muere en el desierto. Si quieres un titular, a veces escuchas, ¿no? Dame un titular. Este es el titular. Absorbe a Cristo o muere en el desierto. Dios le indigna que les haya liberado y ellos no quieran dejarse liberar, sino quieren volver a la esclavitud. Y volver a la esclavitud es estar muertos. Pidieron una barbacoa gratis y recibieron una tumba gratis. ¿Qué quieres? ¿Los placeres momentáneos de esta vida o la dificultad gloriosa de seguir a Dios? Solo lo segundo tiene final feliz. Así que llegamos a Moisés, capítulo 11, a partir del versículo 10. A partir del versículo 10. Llegamos a Moisés y sus ganas de quitarse la vida. Moisés llega y le dice a Dios, Dios, concebí yo a este pueblo. Es como la madre cuando los hijos hacen algo mal y le dice, tus hijos, mira lo que han hecho tus hijos, me van a quitar la vida. Por lo menos en el sur dicen eso, a lo mejor aquí no soy tan dramático, ¿no? Este pueblo sacaba lo peor del hombre más manso del mundo, hasta llegar al punto que quería quitarse la vida. El Moisés que intercede por el pueblo. Y Dios le dice, mira, los voy a arrasar y empiezo contigo. Y dice, no. No hagas eso, Señor, intercede por el pueblo. Ahora Dios los está aniquilando por quejarse con este deseo de despreciar lo que Dios ha hecho por ellos y volver a Egipto. Un Egipto que los mataba, les ponían, si tenían muchos hijos, pues empezaban a matar a los niños, etcétera, etcétera. Dios se envenena, Moisés ora por ellos, para la plaga. Este Moisés de repente se quiere morir. De repente dice, Señor, llévame ya. ¿Cuál era el problema? Dios dice, vale, acércate y te daré 70 cogobernantes. El problema de Moisés seguramente es que lo quería hacer todo solo. ¿Os acordáis de Jetro cuando está juzgando a todo el pueblo desde la mañana a la noche y viene Moisés y le dice, ¿qué? ¿Has visto cómo va? Y el suegro, ¿qué le dice? El suegro siempre ve
como el yerno le falta el puntito, ¿no? Le dice, hombre, elige a jueces y si no vas a cansarte tú y cansar al pueblo, lo quieres hacer todo tú. Moisés se tiene que meter en una depresión tremenda para que acepte a 70 cogobernantes. Les da 70 que realmente tenían el espíritu de liderazgo y pudo compartir esa carga con el pueblo. Estos 70 se llaman el Sanedrín, es lo que conocemos por el Sanedrín. Así que, ¿qué aprendemos? 1, no se puede hacer solo la obra de Dios. Nos necesitamos todos. Necesitamos gente para todo. Necesitamos verdaderos líderes. Mira cómo le dice Dios a Moisés. Líderes, pero que sean verdaderos ancianos, verdaderos líderes de su pueblo. Necesitamos líderes de verdad. Necesitamos pedirle a Dios la sabiduría para elegir a los verdaderos líderes. Necesitamos repartir la carga. 1. 2. Un buen liderazgo es un alivio. Un mal liderazgo es un infierno. El Sanedrín, año 33, 32 después de Cristo, coge a Jesús, lo juzga de forma totalmente ilegal, según sus normas, lo tortura, lo da a los romanos para que lo maten. Un buen liderazgo es un alivio, un mal liderazgo es un infierno. Este año tenemos ratificación de liderazgo en nuestra iglesia. Vamos a orar que todos realmente tengan el espíritu de liderazgo venido del Señor. Y termino siempre volvemos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Termino con esta pregunta. ¿Quién aparece en la transfiguración? Jesús anuncia que va a morir a sus discípulos. Nos lo dice Marcos y Lucas. Mateo y Juan Marcos también lo hace a veces, suele poner los textos de acuerdo a temas. Tema del pan, varios temas. Tema de la parábola, Lucas los pone en orden, ¿no? Y Marcos y Lucas nos dicen que este es el orden. Jesús le anuncia a sus discípulos que va a morir, que va a ser entregado, y entonces se transfigura. Él sabe que va a ser asesinado y se transfigura. ¿Quién aparece con él? Moisés y Elías. Casi todo el mundo le pregunta y le viene a muchos Abraham a la cabeza, porque nos falta Abraham en realidad, ¿no? Nos falta el padre de la fe, David, un poquito de coraje, ¿no? Si elegimos gente que lo fuese a consolar, a animar, ¿quién más elegiríamos? Pues el que te guste, Josué o algún otro. ¿Por qué Moisés y Elías? Creo que en la humanidad de Jesús, Jesús quería ser asesinado y quería irse con el Señor. Quería parar su misión, irse con el Señor. Él sabía que iba a ser asesinado y que le dice al Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Intentaron asesinar a Moisés? Sí. ¿Y a Elías? También. ¿Intentó terminar su misión Moisés? Sí. ¿Y Elías? También. ¿Qué hizo Dios? Los ayuda. Tanto Moisés como Elías quisieran decirle a Dios, Dios, basta ya. Me quiero ir contigo. Nos vamos al monte de la transfiguración y vemos el corazón mismo de Cristo. Dios le envía a dos que habían experimentado exactamente lo mismo. Querían ser asesinados y ellos sintieron honestamente delante de Dios que querían terminar su misión e irse con Dios. No es de extrañar que todos los que prefieran la esclavitud del pecado al sacrificio inimaginable de Cristo, la ira de Dios caiga sobre ellos y sean perdidos para siempre. Elige la libertad. Elige el sacrificio de Cristo. Es un Dios que experimentó realmente la angustia de ser perseguido, asesinado, traicionado y de querer honestamente terminar su misión e irse con el Padre. Pero no, Él se quedó.
Él fue animado por Moisés y Elías, fue animado por los ángeles y fue sacrificado por ti y por mí. Dios es un Dios que experimentó el dolor, la traición, y experimentó la muerte por ti y por mí. No desprecies la libertad que hay en su sacrificio. No quieras la esclavitud de tu pecado. Elige la gloriosa vida y la gloriosa redención de Cristo. Oremos. Dios de los cielos, tú eres nuestro sacerdote porque has experimentado lo que hemos experimentado nosotros. Señor, gracias porque todos hemos sentido muchas veces, Señor, el Señor, llévame ya. Ya no puedo más. Si no lo hemos sentido, es casi seguro que lo sentiremos en algún momento. Tú sabes lo que es eso, Señor. Gracias porque tú eres un Dios que termina lo que empieza. Gracias, Señor, porque tú enviaste aquí a tu Hijo para morir por nosotros y para salvarnos. Gracias, Señor, porque tú no pasaste la copa, sino se la hiciste beber hasta la última gota. Señor, queremos tu libertad. Señor, ayúdanos a no conformarnos con el pecado y los deseos, Señor, que tenemos. Ayúdanos a no conformarnos con la vida pasada, Señor, sino avanzar hacia la imagen de tu Hijo. Señor, queremos ser libres y cada día más libres. Señor, gracias por tu libertad total. Si no conoces a Dios, si no lo has invitado en tu vida, di estas palabras conmigo. Señor, líbrame de mi pecado. Entra en mi vida, sé lo primero y estate en medio de todo lo que soy. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a terminar con un himno que describe perfectamente lo que hemos estado hablando. Y Josep Rafael nos despedirá con una oración.